Buenos días muchachos. Estamos en la tercera parte de definiciones de forrajes. Habíamos hablado, terminamos con el anterior video de hablar de la pureza, eh, perdón, del poder germinativo de una semilla. Pureza es la ausencia de otras semillas o materiales diferentes a la semilla a sembrar. Hay semillas que son muy limpias, hay semillas que son muy puras y hay semillas que vienen con una cantidad de basura, de piedras, de otras semillas, y eso es una locura. Entonces, dependiendo de la pureza y de la calidad de la semilla, semilla certificada, por ejemplo, cuando la semilla certificada viene totalmente pura y totalmente limpia, por ahí puede dar a tener el 1 o el 2% de, de variaciones o de otras semillas que puede pasar, porque nada puede ser 100% perfecto, pero, pero la pureza sí la determinan las casas que le venden a las semillas, la calidad de la semilla y de dónde provenga. Bueno, bromatología. Ciencia que estudia los alimentos antes de ser ingeridos por un animal, determinando el valor nutritivo de los alimentos. Entonces, normalmente yo lo que hago es que me voy a una finca, hago un análisis bromatológico. ¿Qué es un análisis bromatológico? Coger diferentes pastos, diferentes hierbas, hacer una especie de pool y enviarlo a un laboratorio. Y en el laboratorio me determinan esa planta tiene tanto de fósforo, esa planta tiene tanto de nitrógeno, tanto de calcio, tanto de molibdeno, de selenio, de elementos mayores y elementos menores. Con eso yo puedo saber en realidad qué es lo que se está comiendo el ganado y cómo, por ejemplo, debería cuadrar una sal mineralizada. La sal mineralizada debería cuadrarse por cada una de las fincas. Dependiendo del análisis de suelos, del análisis bromatológico, yo debería cuadrar la sal. Lo que pasa es que es bastante costoso. Hay una empresa, y no es propaganda, una empresa que se llama Somex, que cuadra y organiza de un análisis de suelo, de un análisis bromatológico, le hace la sal para su finca, lo que necesitan sus animales. Por eso les digo, por costos de pronto no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, pues digamos bueno, que digamos que ese es un sofisma de muchas cosas, pero normalmente la recomendación era comprar la sal de la zona. Ya les hablé por qué no deberíamos comprar sal de otra zona, porque puede haber variaciones o fluctuaciones en los nutrientes que suministra. Mm, Defoliación, la caída de las hojas por medios naturales o artificiales. Bueno, qué pena, me devuelvo un poquito al punto anterior. Todo lo que yo debo hacer en una empresa agropecuaria o en una finca, lo primero es un análisis de suelos, un análisis bromatológico, o sea, qué hay en el suelo, qué nutrientes hay en el suelo, qué debo corregir, qué debo organizar, cómo debo funcionar. Un análisis bromatológico, qué de ese suelo se está transportando a las plantas. Y un análisis de agua para saber si el agua es eh, apta para consumo animal, si posee algún tipo de factor antinutricional, etcétera. Partiendo de esos tres, yo ya puedo salir o funcionar en mi empresa agropecuaria. Entonces, defoliación dijimos que era la caída de las hojas por medios naturales o artificiales. Hay unos árboles o unas especies que se llaman caducifolios, que son los duraznos, los ciruelos, etcétera. A ellos toca defoliarlos porque ellos son de ciudades o de zonas donde hay estaciones. Entonces, pues para que puedan producir aquí en Colombia, necesito simularles el otoño y el invierno, si no ellos no producen nada. Ok. Eso no, bueno, escarificar. Tratamiento que hay que hacerle a una semilla a base de ácido sulfúrico para favorecer la germinación. Hay algunas semillas que son tan duras o tan gruesas, o la cutícula de la semilla es tan gruesa, que toca sumergirlas en ácido sulfúrico para que ellas logren romperse, para que cuando yo la siembre, la semilla pueda ser viable. Si no, a veces digamos que la planta no tiene la suficiente fortaleza para lograr romper esa cutícula y se pierde la semilla. Entonces, hay algunas semillas que deben ser escarificadas. Listo. Nivel freático. Es el nivel en el que encontramos agua subterránea gracias a una capa permeable. Entonces, dependiendo, yo por ejemplo puedo hacer una cosa que se llama una calicata, o una calicata es para mirar los perfiles del suelo. Pero yo puedo hacer un hueco a una profundidad, a una determinada profundidad, y al otro día vuelvo para ver dónde está el agua. Esa es la forma, digamos que esa es la forma científica en fincas de medir el nivel freático. ¿Listo? Ok, aquí vamos a hablar de otros, de otras, digamos, otras definiciones, pero creo que las hablo después. Suelo pesado es un suelo arcilloso, porque vamos a hablar después de procesos de conservación y eso nos genera otras, siquiera dos sesiones. Y, eh, y ya miramos a ver qué hacemos.
Suelo pesado, es un suelo arcilloso, es bastante complejo de trabajar. Um, Gramíneas, familia de plantas monocotiledóneas con tallos huecos, tienen nudos. Su flor es en forma de espiga o paroja, como el maíz, el sorgo, la avena, el trigo, el quicuyo, el raigrás y todos los pastos. Ahí está otra vez la pregunta, ¿el quicuyo tiene flor? Leguminosas, familia de plantas angiospermas, dicotiledóneas en forma de legumbre, como la habichuela, la arveja, el trébol, las acacias. Perenne, sustancia que se aplica después, perdón, preemergente, sustancia que se aplica después de la siembra, pero antes de la germinación. Postemergente, se aplica después de germinada la planta. Lixiviación, lavado de sustancias hacia capas superiores, entre el suelo. ¿Por qué hablamos de todos estos términos que todos me van a decir, profe, pero es que esto es como agrícola? Para ser productor pecuario hay que primero ser agricultor y hay que entender algunos términos técnicos para poder, digamos que, trabajar en las fincas. Hay que considerar los pastos como cultivos. La gente no los considera como cultivos, sino un pasto ahí y ya. O sea que hay que abonarlos, hay que hacer enmiendas, hay que saberlos pastorear, hay que saberlos manejar para que el cultivo o el pasto se mantenga y produzca mucho más forraje. A mayor forraje, mayor capacidad de carga. A mayor capacidad de carga, mayor productividad. Todo es una secuencia, pero todo empieza por el consumo de las plantas. ¿Listo? Entonces me falta hacerles ese dibujo y ese dibujo tiene que ver con materia prima, máquina, producto. Luego lo hacemos. Bueno. Capacidad de carga. Es el número de animales que puede sostener permanentemente una pradera por unidad de superficie y se denomina como UGGs o unidades de gran ganado, que equivale a 500 kilogramos. Esa necesito que la tengan bien clara. Entonces, capacidad de carga. Cuando me dicen cuál es la capacidad de carga de una finca, es la cantidad de animales de 500 kilos que puedo mantener una finca constantemente. Profe, pero es que allá hay 20 terneros. No importa cuántos haya. Si hay 10 terneros, pues quiere decir que hay 2 UGGs. Cada ternero pesa 50 kilos. Perfecto, quiere decir que 10 terneros pesan 500 y otros 10 terneros pesan 500. 2. Y eso lo puedo mantener constantemente y hay comida constantemente para esos animales durante todo el año. Entonces la capacidad de carga debo medirla en invierno y en verano, porque no es igual. ¿Listo? No es igual cuando hay suficiente pasto que cuando hay escasez de pasto por un verano. Pero entonces yo debo tener o saber cuál es la capacidad de carga para yo nunca sobrecargar mi finca, porque si sobrecargo mi finca voy a empezar poco a poco a gastarme los recursos hasta que va a llegar un momento en donde me toca comprar comida por fuera o estoy metiéndole o tengo una máquina muy grande con la que no tiene con la que no hay material suficiente para que ella pueda funcionar. ¿Listo? Entonces me tocaría comprar comida de afuera o me tocaría sacar animales. Igual lo puedo hacer, puedo tener muchos animales en invierno y pocos animales en verano, pero debo saber seleccionar cuáles animales son los que voy a tener en mi finca y antes de que entre el verano sacarlos para descargar la finca para saber cuál es mi capacidad de carga. O sea, que debo saber cuál es mi capacidad de carga en invierno y en verano. Y eso tiene que ver con una cosa que vamos a ver más adelante que se llama foro de praderas. ¿Listo? Bueno. Consumo de forraje verde. Equivale al forraje fresco que consume un animal y equivale al 12% de su peso vivo. Hay literatura que habla del 10% y hay gente que habla del 15%. Yo voy a manejar el 12%, ¿listo? No voy a entrar en discusión con uno ni con el otro, que ese es científico, que ese es el otro. Para nosotros, el consumo de forraje verde de un animal es 12% de su peso vivo. Esto es igual a lo siguiente. Si una vaca pesa 500 kilos, el 12% de su peso vivo, ¿sí?, equivale a 60 kilos. ¿Listo? El 12% de 100 es 12 y 12 por 6, perdón, 12 por 5, 60. Quiere decir que una vaca esa se consume 60 kilos de forraje verde al día. Punto. ¿Listo? Si fuera el 10 o si fuera el 15, pues hay unas variaciones. 10 kilos o más kilos de consumo. Entonces vamos a manejar el 12%. Una vaca de 600 kilos, ¿cuánto se come? 72 kilos. ¿Listo? Eso es. Entonces, para que ustedes hagan el ejercicio. Siguiente ejercicio. Una vaca de 450 kilos, ¿cuánto forraje verde consumirá? Las preguntas que les estoy haciendo acá, de el quicuyo tiene flor,
la de los ejercicios que les hice en el segundo video. Estos ejercicios que les estoy poniendo acá, me hacen el favor y los ponen en una hojita y les toman foto y me lo envían al correo. Y cualquier pregunta la hacemos por el chat. ¿Les parece? Bueno, ¿cuál sería el consumo de forraje verde de un toro de 1100 kilos? ¿Y cuánto consumiría una novilla de 235 kilos? ¿Y cuál es el consumo de forraje verde diario de una vaca de 600 kilos? Creo que con esos ejercicios ya ustedes reafirman eso. Entonces van a mirar cuál es el 12% del peso de sus animales y me dan la respuesta. ¿Perfecto? Listo. Consumo de materia seca. Es lo que queda del pasto después de retirarle el agua. ¿Secado o desecado? ¿Cuál es la diferencia entre secar y desecar, muchachos? Me van a escribir ahí cuál es la diferencia entre secar y desecar, por favor. ¿Listo? Quiere decir que yo le saco el agua y el pasto queda seco o desecado, no importa. Y el animal después lo puede consumir, no hay problema. Esa es una forma de conservación de forrajes y esa es la forma en que yo hago, por ejemplo, heno. Le saco el agua, deshidrato el pasto y después le doy la materia seca a los animales. Entonces el consumo de materia seca de un animal está dado por el 3% de su peso vivo. O sea, un animal no se puede comer sino eso en materia seca, el 3% de su peso vivo. Entonces, si yo le voy a dar heno a los animales se lo van a comer. Pero adivine qué necesitan. Necesitan más agua. Necesitan agua porque yo deshidraté el pasto. Mucho del agua que consume un animal va en el forraje. Pero si yo le estoy dando forraje seco, pues ¿qué tengo que darle? Agua. Es como si yo a ustedes les doy un taco de saltinas, ¿sí? Y ustedes empiezan a comer saltinas y ya la tercera galleta empiezan a decir, profe, ¿qué hay de tomar? Porque ya estoy seco. Lo mismo pasa con los animales. Yo les puedo dar materia seca o forraje o heno, ¿sí? Pero debo suministrar mejor y mayor cantidad de agua porque he deshidratado los pastos. ¿Listo? Entonces, aquí dice, mire, consumo de materia seca es la cantidad de esta que puede consumir un animal con respecto a su peso vivo y equivale al 3%. Entonces, de materia seca, ¿cuánto se podría consumir una vaca de 500 kilos? De materia seca, ¿cuánto se podría consumir un toro de 1100 kilos? De materia seca, ¿cuánto se podría consumir una novilla de 200 kilos? De materia seca, ¿cuánto se podría consumir una vaca de 600 kilos? Y de materia seca, ¿cuánto se podría consumir una vaca de 450 kilos? También me van a dar esa respuesta. Ya saben que es el 3% de su peso vivo. Bueno, forraje verde son todas las plantas que pueden ser consumidas por un animal. Están normalmente consumidas por agua. Ven que hay líquido. Una parte sólida que normalmente está compuesta por carbohidratos, extracto etéreo, que son las grasas, fibra, cenizas, proteínas y minerales. Entonces es muy importante, esa es la composición de una planta normal. Y aquí aprovecho para hablar sobre un material que se llama material hidropónico. El material hidropónico tiene mayor componente de agua que de sólidos. Entonces ojo con eso, es como si yo le estuviera dando agua. No soy amigo de los hidropónicos, sin embargo hay gente que la suministra, pero en realidad no me gusta eso. Me gustaría hacer esa disertación o esa charla después. Genera demasiados costos. Y todos los sistemas que he visto de invernaderos con hidropónicos normalmente terminan siendo entierros de las fincas, donde no estoy produciendo hidropónico, duran 2 años, a los 2 años y no, es que yo tenía aquí hidropónico, pero ya no lo volví a dar. Solamente conozco una persona en Facatativá que tiene animales, produce maíz hidropónico y sus vacas no comen maíz hidropónico, él vende todo lo que produce. Entonces, si fuera tan bueno, ¿por qué las vacas de él no comen? Pero pues hay gente que lo compra y el mercado manda. Si el mercado me compra maíz hidropónico, pues yo produzco maíz hidropónico. ¿Sus vacas lo comen? No, prefiero que coman pasto. Mucho más eficiente. ¿Listo? Ok. Carga animal. Ojo con esta que es completamente diferente a la capacidad de carga. Carga animal es el número de animales que tiene en un periodo determinado una superficie determinada. Ojo, no confundir con capacidad de carga. Carga animal es la cantidad de animales que puede soportar un potrero por cuántos días. Una determinada unidad de superficie. ¿Y cuántos animales puede soportar?
Entonces, diferente carga animal a capacidad de carga, porque la capacidad de carga está dada en UGGs y es la cantidad de animales que puede soportar una finca constantemente. Esta o la carga animal es la unidad de superficie o el potrero, cuántos días me puede soportar y cuántos animales me puede soportar. Pues si yo le echo uno, pues puede durar 20 días, pero si le echo 20, pues puede durar un día. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es como la diferencia. Poder germinativo de una semilla es la capacidad de una semilla para germinar. Pureza ya lo hemos hablado, defoliación. Entonces, bueno, vamos a hablar de todas maneras. Enificación. Es el proceso por el cual se deshidrata y desecan los forrajes con el fin de almacenarlos para proveer al ganado en épocas de escasez. Ensilar es el proceso de guardar en un silo, y un silo es un sitio donde se puede almacenar comida verde o seca. ¿Conocen los silos de Almaviva que están a la salida del norte o llegando a Faca? Hay unos silos en concreto de torre, esos son grandísimos. Ensilaje es el producto de una fermentación anaerobia que se obtiene en este proceso. Después vamos a hablar más profundamente de la conservación de forrajes y todo el proceso de ensilaje para que ustedes lo tengan, y eso vamos a enviar unos videos para que ustedes puedan ver cómo se hace el proceso de ensilaje. Aforo de praderas. Y si también lo explicamos después, sin embargo voy a dar la definición. Consiste en muestrear al azar para determinar la producción de forraje de un área determinada. Se utiliza generalmente 1 metro cuadrado. Nos da a conocer y nos determina e identifica los pastos existentes en el potrero. Debe haber un número determinado de muestras en el potrero y se expresa en kilogramos por metro cuadrado. ¿Listo? Creo que con esto podemos dar, digamos que un poquito de fin a este video, y luego vamos a trabajar otro donde vamos a empezar a trabajar unos ejercicios y van a tener todo el día para hacer los ejercicios y trabajarlos en grupo. Buenas tardes, muchachos.